Lo que van a ver a continuación no es un top, son tres personajes que fueron maltratados por sus creadores. Era Red Dross. No, ese no es mi estilo. Hola amigos, hola amigas. Como acabo de decir, este día vengo a traerles en un recuento, por así llamarlo, no sabría cómo escribirlo, de tres personajes que considero que fueron maltratados por sus autores en el anime, obviamente. Con esto me refiero a personajes que son muy prometedores, que quizás gustaron a algunos, que quizás no le gustó, pero que al final son ya sea un desperdicio o es que nunca llegan a su mayor potencial. En fin, supongo que eso es todo lo que tengo que decir. Comencemos con los tres. Antes de comenzar, les quiero informar que actualmente tengo una cuenta en Twitter por si quieren seguirme. Yo sé que no somos demasiados, pero bueno, no pierdo nada haciéndolo. Ahora sí, comencemos directamente. Vamos a comenzar con un personaje reconocido por todo el mundo, el cual es considerado mucho mejor que los protagonistas. Bueno, que el protagonista. Claramente me refiero a Vegeta de Dragon Ball Z. Sin duda Vegeta es uno de los mejores personajes de Dragon Ball Z, siendo amados por muchos incluyéndome a mí, siendo también considerado un mejor personaje que Goku, cosa en la que estoy de acuerdo. Sin duda es un personaje con más desarrollo y evolución, ya que pasó de ser un genocida sin sentimientos a un padre de familia que busca superar sus límites. Está claro que el personaje es uno de los mejores hablando de narrativamente, pero ¿qué hay de su objetivo principal? Como sabrán, Vegeta desea más que nada superar a Goku, cosa que muy pocas veces logra y ni siquiera es por mucho tiempo. Y sí, ha humillado a muchos enemigos, pero en su mayoría han sido enemigos secundarios. Los soldados de Freezer, el androide 19, Pui Pui, en un largo etcétera. Sí, ha acabado con cada uno de esos enemigos, pero son enemigos secundarios. Nunca venció a un villano principal desde que apareció. Freezer lo humilló una vez, Cell al principio fue humillado por Vegeta, pero eso cambió cuando este logró su forma perfecta, pues después de esto lo humilló dos veces, y Majin Buu humilló como tres veces a Vegeta. Y de las cosas no canon, como GT y las películas, ni hablemos. Ahí Vegeta solo aparece para que lo apalen. Siempre es así. En Super tampoco se salva. Cada vez que uno piensa que tiene una oportunidad, este termina siendo humillado o dejado de lado. Como en la pelea con Golden Freezer, Vegeta pudo haberse lucido y lo estaba haciendo, pero justo aparece Goku y mata a Freezer dejando en segundo plano a Vegeta. Sé que fue por lo del viaje en el tiempo y todo esto, pero me hubiera gustado que usaran otra forma que permitiera que Vegeta se luzca y tenga su venganza con aquel que destruyó su planeta y lo humilló hace años. Actualmente en la saga de Moro parecía que por fin Vegeta tendría su momento para acabar con el villano principal de la historia, pues había aprendido una nueva técnica perfecta para acabar con Moro. Sin embargo, al final no pasa, pues Vegeta vuelve a ser humillado por esa cabra y queda de nuevo en segundo plano. Siendo sincero, Vegeta es mi personaje favorito de Dragon Ball. Sí, está bien escrito, pero en un anime de pelea, como mínimo, uno esperaría más de un personaje como este, si de combate nos referimos. Para ser sincero, Vegeta es mi personaje favorito de Dragon Ball Z, y quisiera que tuviera un momento de gloria en combate, pero nunca lo tuvo. Como persona, o personaje, como le guste decirlo, es muy bueno, pero cuando se trata de combatir, Vegeta siempre queda o en segundo plano o totalmente humillado. Lo pongo en último lugar porque, como dije antes, si bien como peleador es bastante decepcionante, en especial si de enemigos principales hablamos, en el resto de cosas sigue estando bien, teniendo grandes momentos, tanto emocionales como cuando destroza enemigos secundarios. Lo considero maltratado por el exceso de humillaciones que le han proporcionado, pero eso no lo hace un mal personaje. Se dice que Akira Toriyama odia el personaje de Vegeta, o que este no le gusta.
Esto es falso, pero siendo sincero por cómo lo trata en combates importantes, pues tampoco parece tenerle mucho cariño. Como sea, creo que ya me explayé mucho, así que vamos con el siguiente personaje. Vamos ahora con un personaje mucho menos conocido que Vegeta o el que está en el primer lugar, pero que aún así considero que tuvo un gran potencial que desgraciadamente su mangaka, Keisuke Itagaki, no supo aprovechar, o ya de plano no quiso explotar. Pues lo cierto es que Muhammad Ali Jr. o Ali Jr. fue un personaje que me causó muchísimas expectativas, pues no solo es el hijo de uno de los mejores boxeadores que haya existido, sino que él afirmó haber perfeccionado el estilo de su padre, cosa que solo hacían que las expectativas sobre este personaje fueran inmensas, pero desgraciadamente estas expectativas ni siquiera pudieron ser cumplidas, ya que Ali Jr. comenzó muy bien, humillando a varios personajes, entre ellos el propio Yukiro Hanma. Sí, fue de una manera verbal, pero fue una humillación, y eso no se lo vamos a quitar. Hasta tuvo el descaro de querer casarse con Kosue, la novia de Baki. Lo cierto es que después del torneo del Right Eye, Ali Jr. quería enfrentar a Baki, pero Baki no estaba disponible ahora, por así decirlo. No quería luchar con Ali porque este quería enfrentarse a Yukiro. Así que Ali decide salir a enfrentar a otros peleadores, en donde seguía luciéndose, teniendo encuentros interesantes con Orochi Doppo y Shibukawa, dos maestros del karate y del judo respectivamente, ganando limpiamente. En estos momentos el joven boxeador tenía 4 victorias seguidas contra peleadores que eran monstruos prácticamente. Hasta ahí todo bien, pero Ali cometió el gravísimo error de ir tras su siguiente oponente, Jack Hanma, el hermano de Baki, bueno, hermanastro. Pues este último le mostró que no es invencible, y si bien Ali dio un buen combate, Jack dominó totalmente la pelea, dejándolo tan mal que casi lo deja sin lengua. Como tal, esta humillación no me parece algo malo, pues en ese momento la pelea era bastante justa. El verdadero problema es lo que viene después, ya que luego de esto Ali se encuentra bastante herido durante un rato largo. ¿Y qué pasa con eso? Que Shibukawa y Doppo vuelven para la revancha, cosa que no estaría mal, si tan solo lo atacaran cuando éste se encuentra en buenas condiciones, pero no. Los muy cobardes atacan a Junior cuando éste se encuentra herido, después de la pelea con Jack. En serio, yo no puedo creer que unos maestros de su calibre hagan algo tan cobarde. Encima meten excusas para pelear, pues Shibukawa sale diciendo que en realidad no estaba peleando en serio, y Doppo dice que nadie realmente está en buen estado. Esto me parece una estupidez directamente, y algo muy lamentable de parte de ellos dos, en especial porque los dos son maestros de renombre en la serie. Hay alguien más que lo ataca, estando herido, su padre, Muhammad Ali, pero a él más o menos se lo puede perdonar porque Muhammad Ali, digamos que no está en su mejor estado directamente. Está enfermo, tiembla mucho, no sé muy bien la enfermedad que tiene, no soy doctor, pero no está bien. Igual, así que no le perdono, pero sí más o menos puedo justificar que ataque a su hijo. Bueno, no es muy justificable, pero ya tiene. Al final, después de tantas humillaciones, Baki acepta la pelea contra Junior, cosa que lo motiva a entrenar con todo lo que tiene. Parecía que finalmente iba a lograr algo después de tantas humillaciones, pero al final no lo logró. Ali Jr. fue derrotado en tan solo unos segundos y de 2 golpes, y ya que la pelea era muerte, pues Baki pensaba romperle el cuello para así acabar con su vida. Pero no lo logró porque Muhammad Ali apareció para salvar a su hijo. De lo contrario, este no la contaba. Al final Ali queda en segundo plano totalmente, y lo último que vemos de él es que se queda llorando de rodillas, pues todo ese esfuerzo que él puso fue en vano. Todo eso me pareció algo innecesario, en especial por enfocar tanto la cara de Ali mientras lloraba.
siendo su único logro el compadecimiento de Kozue, quien lo abraza y se queda con él para consolarlo. Pero ojo, eso no quiere decir que Kozue ame a Lee, pues tiempo después, en un tomo del manga, no me acuerdo cuál era, ella misma afirma que fue como un abrazo maternal. No es porque lo ame, solo quería consolarlo porque lo considera su amigo, pero nada más. Y esa es la última vez que vemos a Lee Jr. Siendo sincero, a mí me gustaba el personaje, era muy carismático y tenía un potencial enorme para ser el rival de Baki. Pero al final el personaje quedó en nada, pues fue olvidado después de perder contra Baki. En lo personal, prefiero recordar a Lee Jr. como un buen antagonista, como lo fue, con una gran evolución de personaje, aún con su final muy desastroso, y también muy triste en el mal sentido de la palabra. Y si bien le dan un cierre no muy digno, de hecho ni siquiera podría decir rescatable porque al final no logró nada, yo le seguiré teniendo bastante cariño al personaje. La razón del por qué le pasó esto, pues probablemente es porque el mangaka de Baki, Keisuke Itagaki, es bastante patriota, pues siempre hace que sus personajes chinos y americanos, que son los que salen en mayoría, son terriblemente humillados por sus personajes japoneses. Un gran ejemplo de esto es el torneo del Rai Tai, en donde los personajes que eran chinos son humillados y muchas veces, demasiadas para el gusto del espectador, y son desperdiciados, siendo la única excepción Red Tsukayo, pero ese ya es un tema un poco diferente. Así que aquí le concluiré con Ali Jr. y su segundo lugar en los personajes maltratados por su creador. Vamos ahora con el último lugar. Me debatí mucho si el primer lugar debería ser para Ali Jr. o para este personaje, pero creo que hay algo que lo destaca más que Ali Jr. Y es que la verdad, el personaje no solo era prometedor, sino que fue tan maltratado que actualmente es imposible que pueda redimirse, ya que este se encuentra muerto. Para no seguir alargándola, el personaje es de la gran franquicia de Naruto, y como probablemente ya lo sabrán, estoy hablando de Neji Hyuga. Este personaje cuando debutó era sorprendente y tenía muchísimo potencial. Era el enemigo a vencer, un prodigio de su clan, aunque este fuera de la rama más débil de su familia. De hecho, parecía que iba a haber algún encuentro entre Neji y Sasuke, pues estos tenían muchísimas cosas en común. Aunque bueno, al final no pasó, pero bueno, eso no importa. Neji cada vez que aparecía daba una aura de misterio, porque nadie sabía de lo que era capaz. Solo dejaba en claro que era superior a Lee, quien ya había dejado en ridículo a Sasuke, sin contar de cuando hace su entrada y se enfrenta a los tipos del sonido, también siendo el único que no se sorprende al ver el poder de Sasuke con esto del sello maldito. Ya después de esto se ve cómo humilla a Hinata tanto psicológicamente como verbalmente. En estos momentos el personaje parecía ser superior a todos los presentes, hasta él sentía que era intocable, después de haber derrotado a Hinata, pues ella era de la rama superior de los Hyuga, y Neji era de la rama inferior. Sin embargo, había alguien que sí lo desafió, alguien a quien él consideraba un perdedor sin futuro, igual o incluso peor que su compañero Lee. Ese alguien era Naruto, quien promete acabar con él cueste lo que le cueste, algo que para el Hyuga solo eran palabras vacías de un perdedor cualquiera. Pues Neji siempre ha considerado que si eres un perdedor, siempre lo vas a hacer, y eso jamás va a cambiar, no importa cuánto te esfuerces, algo que Lee quería demostrarle que no era cierto, pero nunca pudo contrarrestarlo. Así que ahora Naruto es quien quiere demostrarlo, quiere demostrar que Neji está mal, que un perdedor sí puede llegar a ser algo grande. Cuando comienzan las finales de los exámenes Chunin, Neji y Naruto se enfrentan, y si bien al principio era el Hyuga quien estaba ganando por mucho, al final Naruto es quien vence en combate usando la técnica que peor se le da, el Jutsu Clones de Sombra, demostrándole que un perdedor puede ser mejor si se esfuerza y da todo de sí.
Al final Neji no le queda más de otra que aceptar esto y deja de lado su pensamiento. De ahí Neji no hace demasiado en la historia, pero sin duda tuvo un gran arco de personaje, el cual concluyó bastante bien. Tiempo después el personaje va a la misión del rescate a Sasuke, junto a Naruto, Shikamaru, Choji y Kiba. En esta misión Neji tiene que enfrentar a Kidomaru, un Spider-Man de la aldea del sonido. Fácilmente en esta pelea Neji pudo haber muerto y no hubiera quedado para nada mal, pues su arco de personaje ya había terminado y hubiera tenido un buen cierre. Sin embargo, el personaje sobrevive, algo que no suena tan mal al principio, pues podría ser aprovechado en un mejor futuro. Desgraciadamente, fue peor para el personaje seguir vivo, pues en Naruto Shippuden Neji no tiene ninguna importancia. Por ello todos los fanáticos de Naruto, incluyéndome a mí, consideramos que Neji debió haber muerto en la pelea con Kidomaru. Habría sido no solo épico, sino también bastante triste y oscuro para la trama. Sin contar de que pudo haber traído muchas cosas interesantes para el futuro que no me molestaré mucho en explayar, pues no es muy necesario cuando hay videos que lo dirían mejor que yo. Dejando esto de lado, como dije antes, Neji no sirvió para nada en Shippuden. Lo único importante que hizo fue sacrificarse por Naruto, pero como muchos ya lo saben, su muerte no tiene ningún sentido. No servía para la trama, pues realmente no era necesaria. Solo sirvió para hacer un momento entre Naruto y Hinata. Pero obviamente esto no justifica la muerte del personaje. Es más, me atrevo a decir que es peor, pues tiene menos sentido todavía. Debieron haber hecho cualquier otra cosa que no involucre a Neji, pero no, lo usaron para matarlo nomás. Y encima de la manera más estúpida que se le pudo haber ocurrido a Kishimoto. Ni siquiera sirvió para que hubieran muchas bajas, pues el único ninja importante que murió fue él. El resto eran ninjas random que no importaban. Sinceramente considero la muerte de Neji algo sumamente insultante, pues el personaje de Shippuden solo sirvió para que lo mataran. Yo no era un gran fanático del personaje, siempre fue uno de los que me dio un poco igual, pero aún así considero un insulto su muerte por todo lo que dije antes. Lo dejo en primer puesto porque si bien Kishimoto ha desperdiciado a muchos personajes como Madara, Rock Lee, Hanzo de la Salamandra u Orochimaru, considero que Neji es el mejor reflejo de lo que es un personaje que pudo ser algo, pero terminó siendo nada y solo fue maltratado y desaprovechado. Bien, ahora les toca a ustedes. Díganme cuál consideran ustedes un personaje maltratado en su obra. Pueden dejar sus comentarios abajo que yo los voy a leer con mucho gusto. Y bueno amigos, bueno amigas, hasta aquí dejo el video, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su pulgar arriba, comenten, compartan y ya saben el resto. Eso es todo, cuídense, adiós.